Oscar, buenos días. Evaristo, buenos días, auditorio de Cadena Sur, buenos días, buena semana. Una semana más, Oscar, avanzamos muy rápido o muy lento según se vea, pero bueno, esta pandemia nos mantiene todavía con las restricciones que pues esperábamos que hubieran cambiado, pero hay que seguir manteniéndolas, ¿no? Pues sí, y los primeros días de la reclusión fueron lentos, pero ahora cada vez van más acelerados. Definitivamente, en fin, y hay que mantenerse en casa, como dicen, y seguir las recomendaciones, total, a ver hasta dónde va a parar esto, en fin, pero hay que seguirlas, no hay más, no quiere uno verse, como decía uno de nuestros seguidores, Oscar, o encerrado o enterrado, ¿no? Escoge encierro o entierro, decía, ¿no? Pues fuertes palabras que hay que atender para evitar llegar a esa situación. Y bueno, la semana pasada Oscar causó pues notoriedad el asunto de la detención del expresidente municipal de Zacatepec, Francisco Salinas, quien fue detenido por otra obra fantasma, así es como suele llamarse a estas obras que se anuncian que se hacen, se pagan, pero no están. Este es el segundo momento, Oscar, y en el primero se declaró nulo el juicio, ya no supimos en qué pasó, no supimos en qué terminó, y ahora viene otra detención. ¿Cómo ves esta situación? Hay quien dice que es un asunto político, que no va a prosperar, que es inocente, pero también hay por lo menos 10 denuncias en contra del exalcalde por obras como estas, a lo mejor no aclaradas en sus trámites lo suficiente, a lo mejor incompletadas en sus expedientes que todavía lo tienen ahí en la mira. Exacto, fíjate que en realidad ese día el gobierno del estado anunció el programa Métele un golazo a la corrupción, en donde, pues bueno, se pretende que se denuncien todos los actos irregulares de los mal llamados servidores públicos. Y para mí, en lo personal, necesitaban un ejemplo, y qué mejor ejemplo que el que se dejó. El expediente más acabado, que no quiere decir que completo, fue el de Francisco Salinas, que pues bueno, dio muchos motivos para que fuera señalado y ahora juzgado, pero todavía no se le juzga. Solamente fue detenido, se le dio una fianza de 50,000 pesos para seguir esta parte esta etapa del procedimiento en libertad, pero se le dieron 144 horas para que, bueno, nuestro colaborador abogado, Jesús Díaz Dircio, explicó muy bien esta situación. Es muy exagerado decir lo que dijo la Fiscalía Anticorrupción, de que puede recibir hasta 40 años de cárcel por los delitos de los... 44 años de prisión, dijo. Ajá. Pero la Imagínate. Fiscalía Anticorrupción se especializa en hacer boletines escandalosos, llamativos y triunfalistas, pero que no corresponden con la realidad. La mayor parte de los procesos, de los pocos procesos contra la corrupción que ha iniciado, generalmente es contra personas que Graco Ramírez ya los dejó sin protección. Y en segundo lugar, ha anunciado como grandes triunfos que sean sometidos a proceso. Pero una cosa es que te procesen y otra cosa que en ese procedimiento te encuentren culpable. Y todavía no se han dictado sentencias, pero si las sentencias son condenatorias, pues será un triunfo de la Fiscalía Anticorrupción, aunque en honor a la verdad es el gobierno del Estado el que lleva la integración de los expedientes, porque la Fiscalía prácticamente no trabaja, ¿no? Por lo menos no hay pruebas de que realmente haga bien su labor. Y en el caso de Francisco Salinas, pues parece nada más la ocasión que se presentaba allí, y es muy posible, digamos, yo lo tasaría en un 50% la posibilidad de que sea absuelto o que sea juzgado, pero en los parámetros del delito que se le acusa, que desvió 404 y menos de $500,000, que no estoy diciendo que sea una cifra baja, pero bueno, conforme a la ley, eso le da muchísimos derechos para si fuera condenado, pues no caer en prisión. Tiene la posibilidad de regresar el dinero si es que se comprueba que lo desvió y todo lo demás. Pero la detención fue escandalosa, fue extremadamente publicitada, pero para mí que nada más fue para llamar la atención y desviar otras situaciones, o para destacar que eso del golazo a la corrupción, bueno, hay que aclarar,
La Fiscalía Anticorrupción forma parte de la Fiscalía General y la Fiscalía General del Estado es un ente autónomo, no tiene nada que ver con el Ejecutivo, pero el fiscal anticorrupción cada vez se acerca más para quedar bien con el gobernador Cuauhtémoc Blanco, y como el gobernador es el que anunció ese programa del golazo a la corrupción, pues para mí que son fue un intento para hacer méritos. Eso que dices, Oscar, es muy importante porque estamos aquí en la frontera de lo jurídico con lo político. Y como dices, y muy bien dices, porque no es el primer documento, primer boletín que la Fiscalía Anticorrupción lo presenta de esta manera, como un gran triunfo, y que va a haber un castigo severo para quien desvía recursos, por lo menos así se interpreta, para mandarle un mensaje a la sociedad de que sí hay pruebas contundentes. Sin embargo, como tú también dices, no se ha visto que la Fiscalía Anticorrupción en general, no solo en este caso, pues todo lo que ha hecho haya tenido resultados positivos y contundentes. Entonces, insistiré en que está en un reto, está en una situación, la Fiscalía, en que pues ya son muchos los que ha anunciado y pocos los que ha logrado, o se está cargando más hacia el lado político, a generar una percepción de que sí están trabajando en lugar de realmente fundamentar lo que está haciendo y sobre todo pues castigar a quienes realmente han desviado recursos. Vamos a esperar, ya falta poco para que se cumpla el plazo, habrá que hacer cuentas para ver si vinculan a proceso a este expresidente municipal o simplemente como pasó la vez anterior, a mí me sorprendió, anuló la jueza el proceso y ya ahí quedó. Dijo, la fiscalía tiene que volver a presentar los señalamientos y ya ahí quedó, ya no supimos nada más. Entonces, vamos a ver, me parece que tiene la fiscalía una prueba, en este caso y en muchos de los que ha anunciado su trabajo, tiene la prueba de demostrar que realmente su creación está sirviendo para algo y sobre todo demostrar que tiene personal competente, Oscar, para investigar, documentar, para poder señalar, ¿no? Aunque lo tuviera, esa fiscalía seguía por motivos políticos. Y tú recuerdas los enormes recursos y la enorme propaganda que invirtió para perseguir a los enemigos de Graco Ramírez, como el rector Alejandro Vera, que tiene diversas acusaciones en su contra, pero las que la hizo la fiscalía las ha librado, a pesar de que logró meterlo a la cárcel por unas horas. Francisco Salinas no es parte de los protegidos de Graco Ramírez, pero todos los que sí lo son no han sido juzgados, no han sido investigados absolutamente nada. Y aunque tuviera el mejor personal, pues todo depende de la voluntad de quien manda en la fiscalía, que no sé quién mande, nadie sabe quién manda en realidad, por lo que esta prueba de Francisco Salinas no es una prueba, simplemente es su forma de operar lo que le ha quitado seriedad, lo que le ha quitado respeto a una institución que debería de ser la más temida por los funcionarios actuales y pasados y todo lo demás. Basta con ver un boletín de la Fiscalía Anticorrupción y notarán, analícenos cuando los vean allí en el Face, que están llenos de adjetivos superlativos. Después de una ardua investigación, luego de las numerosas pruebas presentadas y cosas así, y todos son iguales, para presentar a veces que agarraron un pescadito o que ese pescadito va a ser sometido a proceso, pero eso no quiere decir que el juez automáticamente los sentencie, los encuentre culpables, tienen que esperar. Y cuando se empiecen a dar las sentencias, por ejemplo, de las exdiputadas que están acusadas de desvío de recursos, pues entonces veremos la efectividad o no de esta fiscalía. Muy bien, y justamente vamos a esperar y con lo que dices, y yo estoy seguro que de acuerdo con lo que este y otros casos deriven del proceso, habrá mucha desilusión y falta de credibilidad en esta fiscalía si no cumple lo que en esos boletines con adjetivos superlativos está diciendo, ¿no crees? Habrá que esperar. Y otro tema, Oscar, que es importante mencionar es que a esta altura del año generalmente ya estábamos hablando del regreso a clases, del back to school, como dicen las empresas que venden todo tipo de productos para el regreso a clases, y se avecina una situación muy complicada para todo lo que gira alrededor en materia económica justamente de los estudiantes, desde las papelerías,
las tiendas de uniformes, zapatos, Oscar, todo eso se avecina una situación muy complicada. Ya el transporte ha protestado, dijo que no sabe cuánto va a aguantar esta situación, que cada vez que avanzamos en esta pandemia hay más y más sectores que no están teniendo ya la manera de obtener ingresos que tenían antes. El transporte es el más afectado a gran escala. A pequeña escala son las personas que vendían comida o chucherías afuera de las escuelas, prácticamente se han quedado sin mercado, pero el transporte efectivamente, cuando se dan los periodos vacacionales, los transportistas dicen que se mueren de hambre y las flotillas de ruteros se reducen a la mitad, los taxis prácticamente no tienen trabajo y pues todas las rutas, te decía, retiran del 50 al 40% de sus unidades, ocupan las vacaciones para darles mantenimiento porque no hay ingresos suficientes. Por ejemplo, en Cuernavaca, las rutas 1 y 13 se dedicaban no exclusivamente, pero sí de manera principal al mercado de los estudiantes que iban al campus Yamilpa de la OAM y realmente se tienen que reinventar porque no volverán. Pon tú que en diciembre, en enero, estemos en el semáforo verde, luego de esta casi eterna luz anaranjada que no nos puede abandonar, pero que un descuido y se hace roja. Entonces, el transporte principalmente tiene que descubrir que es necesario reinventarse. Cuando nació el sistema de transporte colectivo en los tiempos de Lauro Ortega, al final de su administración, y les dieron la denominación a cada organización de la ruta 1, la ruta 2 y ahora genéricamente les decimos rutas a cualquier unidad del transporte colectivo, cada organización, cada ruta tenía 50 concesiones, 50 vehículos, no más, pero con Riva Palacio, a pesar de que no se debía, les fueron dando de manera clandestina más vehículos, más concesiones y ahora tienen 70, 80 que son superiores a las necesidades del trayecto que tienen permitido cubrir. Hay, por ejemplo, en Jojutla, la ruta 3 de Tlatenchi, que ha logrado crecer y tiene un montonal de ramales. Ya ves que se van por la calle de Leiva, se van por el hospital, se van por el Libramiento, se van por la ruta tradicional de Panchimalco. Y a pesar de eso, por ejemplo, en el camino que lleva de Jojutla a Panchimalco, tú ves 3 o 4 combis amarillas caminando una tras otra, una que dice Panchimalco Centro, otra que dice que... Y porque hay un exceso de concesiones que los transportistas de manera indebida consiguieron y luego con todas en el periodo de Greco Ramírez que también se dieron muchas concesiones en el periodo de Sergio Estrada. Entonces, la situación que vive el transporte es producto de la ambición de ese gremio. Creyeron que el pasaje era la gallina de los huevos de oro. Los usuarios a los que tanto castigan, a los que tanto perjudican con su maltrato, con sus malas unidades, con todo, pensaban que no solo aguantaba absolutamente todo, sino que era inabarcable. Pero pues bueno, ya vimos que no. Si regresaran al concepto original, al momento original de tener pocas concesiones, sufrirían, pero no estarían sufriendo tanto. Y no se diga de los taxis, ya ves cuántos permisos de taxi se han regularizado y pues bueno, es obvio que el transporte está agotado. Las papelerías siguen teniendo venta de Evaristo porque desde la escuela en casa les tienen que hacer trabajos, no en el mismo volumen que antes, pero sí la gente que se dedicaba a fabricar uniformes, a vender zapatos, también está siendo perjudicada, pero en menor escala y se pueden reinventar. O sea, ellos siempre tienen actividad, aunque esos serán sus mayores volúmenes. En cambio, el transporte, sus mayores volúmenes son toda la época que hay vacaciones y sus malos tiempos perdón, dije al revés, el transporte necesita clases y solamente sufre cuando hay vacaciones. Y el resto de los negocios solo sufría, perdón, no sufría, sino se beneficiaba de ciertos periodos, el inicio de clases, el 10 de mayo, todas esas fiestas. Entonces, la mayor parte de las actividades comerciales y de servicios ligadas a la educación van a poder sobrevivir, pero el transporte se tiene que reinventar.
Qué situación, Oscar. Y te digo, como vamos avanzando, ya viene septiembre y también lo que es de temporada de septiembre, si seguimos así, no se va a poder colocar. A lo mejor el producto ahí lo tienen, no se descompone, no se echa a perder, pero no hay movimiento de circulante que dé recursos a la gente para poder satisfacer sus necesidades. Un tema, pues, complicado, el económico. Vamos a ver qué hacen las autoridades también en esta situación, porque cada vez que avanzamos y seguimos igual, pues surgen nuevos problemas. Y como tú dices, descubrimos también algunas de las causas de toda esta problemática que estamos viviendo y que bueno, ya es inevitable. Ya ahorita pedir que reduzcan las rutas, pues es absolutamente inviable. Pero bueno, sí es necesario revisar este asunto, las concesiones, en el caso de las rutas y en los demás sectores económicos también cuáles son los orígenes de por qué la situación se agrava. Pero pasando a otro tema, el PRD, un partido que si bien tuvo su esplendor y hoy vive un ocaso, pues este fin de semana se anuncia el cambio de dirigente, Oscar. Se va Matías Quirós, bueno, medio se va, porque de la presidencia ahora se va a la Secretaría General y encabeza este partido María Cristina Valderas Aragón. No la conozco, como lo ves, se habla de que está muy ligada a el anterior candidato a la gubernatura de Morelos por precisamente el PRD. ¿Qué se espera? ¿Cuál es el escenario con esta dirigencia? El escenario es el mismo, el PRD ya es un partido marginal, todo el mundo sabe lo que es capaz ese partido, pues ya ves que saqueó el estado de Morelos. María Cristina Valderas Aragón fue diputada local en 1997-2000, cuando vino la primera gran ola de oposición, en ese caso al gobierno de Jorge Carrillo Lea, y que el PRI se convirtió en minoría en el Congreso. Desde entonces ha vivido de las estructuras burocráticas del PRD, ha estado en el Congreso como asesora de un montón de diputados, como José Luis Correa, como Julián Vences, ha ocupado siempre puestos. Ella es originaria del municipio de Ayala, de un poblado del municipio de Ayala, y sus méritos fueron haber sido diputada. En aquella época en que los partidos de oposición tú te postulabas, pero más que nada para ocupar, para rellenar el lugar, sin la esperanza de ganar, pero esa vez vino la ola y pues bueno, esa ola la favoreció. Después de allí no ha tenido un cargo público de elección. Como tú dices, ya era parte de la estructura del PRD como secretaria general y las cosas no cambian absolutamente nada. Matías Quirós era solamente una figura marginal y ella seguramente lo va a seguir siendo, a menos que la persona de la que pudiera estar detrás de María Cristina Valderas Aragón, que tú lo mencionaste por cargo, pero en realidad hablamos de Rodrigo Galloso Cepeda, inyecte recursos al PRD para comprar voluntades, porque no, el PRD como arma de convencimiento, pues no, ya no lo es, pero hablamos de que desafortunadamente un sector de nuestra población vende su voto por una despensa, por unas láminas, por un tinaco, y pues bueno, esa es la única forma de cambiar el destino del PRD que pinta a la desaparición. Esta vez no olvidemos, el PRD por poquito y desaparece, con trabajos logró una diputación local, la que le tocaba a Matías Quirós, pero que como era hombre y por la paridad de género, pues bueno, él generosamente se la cedió a una mujer que fue su esposa, porque no había otras. Yo creo que en el PRD carecían de figuras femeninas, y dijo Matías Quirós, bueno, pues aunque sea mi esposa, y esa ha sido la representación que no ha sido digna en el Congreso, que ha formado parte de la oposición constante, que no ha sido una oposición positiva en cuanto a que frenara al grupo mayoritario de alguna cosa de las tantas malas que ha aprobado. Entonces, el PRD no va a cambiar, esto va a seguir siendo lo mismo, a menos que Rodrigo Galloso le inyecte dinero. Bueno, caray, pues sí tienes razón y pues vamos a ver, Matías no deja el partido, o sea, se supone que hay renovación, que hay cambios, pero bueno, ahí se queda todavía. Te preguntaba yo del escenario y me parece que no es muy prometedor para los afiliados a ese partido. Vamos a esperar. Por lo pronto, gracias, Oscar.
Al contrario, Evaristo, más adelantito plantearé una iniciativa para proponer a los ciudadanos, por lo menos a los de Jojutla, que ante las circunstancias que se están viviendo, y yo creo que es para todos los municipios, para todas las comunidades, entre esta circunstancia de falta de recursos públicos, porque la pandemia se está llevando todo el dinero, que nosotros colaboremos como ciudadanos, como personas, mejorar nuestro entorno y hagamos algo práctico, como el arreglo de banquetas, por ejemplo, para las personas discapacitadas que hoy padecen enormemente por el estado en que se encuentra esa infraestructura. Pero bueno, será más adelante, en otra ocasión. Pues Gracias, me has Evaristo. sorprendido con tu iniciativa ciudadana, esperamos escucharla pronto. Sí, con más calma lo expondremos, pero gracias a Cadena Sur y gracias a ti, Evaristo. Buenos días. Buenos días.